Compañeros universitarios, alumnos, les doy la cordial bienvenida y vamos a dar inicio a esta pequeña explicación de la materia del manejo de la información y los fenómenos naturales. No es otra cosa más que la materia de estadística, los puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar acerca del bloque número 1 con respecto a las medidas de dispersión para datos agrupados. Me llamo Óscar Agustín Muñoz Herrería, soy profesor junto a la Escuela Preparatoria número 4, perteneciente a esta gran familia Garza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a empezar a ver lo que es un rango, una desviación media, una desviación típica, que son básicamente los primeros valores acerca de las medidas de dispersión. Vamos a hablar acerca de lo que es una medida de dispersión. Para ello debemos cumplir primeramente lo que es un objetivo. El objetivo es analizar y procesar e interpretar los datos provenientes de situaciones reales. Es decir, vamos a tener situaciones que se presentan en la vida cotidiana para poder establecer lo que ya empezaste a ver en estadística, lo que es para crear una distribución de frecuencias, pero lo vamos a realizar exclusivamente para datos agrupados. Entonces, estos datos que nosotros vamos a recolectar nos están brindando una información. Esa información nos va a servir para hacer un estudio estadístico que además va a ser de manera alterna con la probabilidad, con la firme convicción de establecer la información utilizando con el uso para la toma de decisiones a través de ciertas herramientas estadísticas como puede ser el ASTIX, como el programa de Excel para poder manipular o manejar lo que es un programa en Excel, ¿sí? Para esos tabulares. ¿Qué es el aprendizaje esperado? El aprendizaje esperado que es que tú puedas determinar las medidas de tendencia central, pero sobre todo de manera posicional, de una forma de dispersión. ¿A qué se refiere esto de una manera posicional de dispersión? Bueno, se refiere a que tengo valores de tendencia central, qué tanto se está cerca y qué tanto se está alejando, pero de un punto medio, de un punto central, de ciertos valores que nosotros estamos manipulando, que pueden ser de aspectos técnicos, pueden ser aspectos administrativos o inclusive de cualquier tipo social, ejemplo de la pandemia que está ocurriendo actualmente. ¿Cuál es el objetivo que nosotros vamos a desarrollar en comparación a esto? Es obviamente determinar cuáles son los puntos medios que tenemos, qué tanto se está dispersando, qué tanto existe un valor anterior y un valor posterior. En este caso nosotros, ¿qué competencia básicamente vamos a desarrollar en ti? Bueno, vamos a utilizar la competencia de creatividad, que es ordenar la información de acuerdo a categorías, jerarquías y las relaciones que existen. Esa es la competencia que nosotros vamos a utilizar. Comentaba con ustedes que al hablar de medidas de tendencia central, obviamente tenemos que utilizar una dispersión, que es un valor anterior y que es un valor posterior, que obviamente los vamos a utilizar estos datos de manera estadística mediante una distribución de frecuencia. ¿Cuáles son esos valores de tendencia central que nosotros vamos a iniciar a hablar? Va a ser con respecto a un rango, una desviación media, una desviación típica, una varianza y un valor porcentual que nosotros llevamos un coeficiente de variación, porque recuerden que estadística normalmente todo nosotros lo utilizamos en base o referencias a porcentajes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar con respecto a lo que es un rango. Para ello te voy a hacer la siguiente pregunta: ¿cuántos valores existen en una muestra determinada de valores? O sea, ¿qué cantidad de valores van a existir? Para poder determinar esa cantidad de valores, en primer lugar vamos a hablar de un concepto que se llama rango, que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo de todo el conjunto de datos que tenemos una muestra. Para ello, obviamente, vamos nosotros a partir de una distribución de frecuencia. Recordar que una distribución de frecuencia es un tabular. Recuerda que el tabular, aquí yo te lo estoy colocando en tu parte superior, ¿sí? En este caso tengo 11 clases. En esas 11 clases, quiero que observes ahí, tengo un valor más pequeñito, el más pequeño es 643 y el más grande es 786. ¿Cómo voy a determinar el rango? El 786 le voy a restar el valor más pequeño que es 643, dándome un rango de 143. ¿Qué me indica este valor de 143? Me indica todos los valores que existen
desde el 643 al 786. Son 143 valores que viene siendo un intervalo. O sea, los valores que existen serían 643, 644, 645, 646, 647 y así sucesivamente 143 valores hasta llegar al 786. Bien, esa es la primera medida de dispersión que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿cómo vamos a aterrizar o cómo vamos a conceptualizar una medida de dispersión? Lo vamos a conceptualizar como los valores que nos indican un movimiento de una variable. Recordar las variables que se representan con las últimas letras del abecedario, en el cual va a significar algo. Los cuales pueden ir de o sea, van a tener una relación que podrá ser muchos valores o pocos valores, que van a ir de un valor a otro. Eso es lo que es una medida de dispersión. Ahora, vamos a pasar a otro punto que es una desviación media. Una desviación media nosotros la vamos a conocer que va a ser los valores medios, ¿sí? Y para ello te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es su variación absoluta con respecto a la media aritmética? O sea, una variación absoluta. Quiere decir que yo voy a hacer una variación, va a ser una marca de clase. Recordar que en tu distribución de frecuencia tienes una marca de clase. A esa marca de clase tú le vas a restar la media aritmética, que la media aritmética no es otra cosa más que el valor medio. Entonces, ese valor medio o esa diferencia de la marca de clase, para cada clase le voy a restar lo que es la media aritmética, pero le voy a aplicar el valor absoluto. Para ello lo vamos a realizar nosotros para cada clase. Aquí en este caso las clases lo estoy representando en este tabular como la letra C. Vamos a tener sus límites reales de clase, que va para cada clase, clase 1, clase 2, clase 3, va a tener ciertos valores. Ejemplo, para la clase número 1 su límite inferior va a ser 643 y su límite real superior es de 656, teniendo una frecuencia de 4. ¿Cómo determino la marca de clase? Recuerda que es el promedio de los límites de clase o los límites reales de clase. Para ello yo promedié el 643 con el 656, dándome un valor de 649. Esto estoy hablando para la clase número 1. Posteriormente, lo que yo estoy realizando aquí es hacer la diferencia. Voy a hacer la diferencia, que es la marca de clase 649.5, le voy a restar la marca de clase, que viene siendo, la media aritmética, que es 714.5, esa marca de clase. Me da un valor negativo esa diferencia, que es menos 65. Ese menos 65, ¿sí?, es exclusivamente para clase 1. De ahí lo voy a hacer para la clase 2, para la clase 3, para la clase 4, para la clase 5 y así sucesivamente para las 11 clases que te estoy mostrando. Otro ejemplo, para la clase número 11 voy a tener la marca de clase, que viene siendo 779.5, le resto la media aritmética, que es 714.5, me da una diferencia de 65 positivo. Recuerda que para poder determinar la marca de clase para una distribución de frecuencias es importantísimo tenerlo primeramente. Ya lo habrás calculado. Recuerda también que es multiplicar cada marca de clase por su respectiva frecuencia. Una vez multiplicado, lo sumo y lo divido entre el número total de elementos. El siguiente paso que nosotros vemos, van a ustedes a observar en este tabular que ahorita estoy mostrando, que estoy aplicando el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. El siguiente paso es aplicarle el valor absoluto. Recordar que estamos colocando dos barras paralelas. Esas dos barras paralelas significa valor absoluto, que indica que todo lo que esté dentro de esas barritas paralelas, todo su resultado siempre va a ser positivo. Es decir, todo lo negativo se convierte a positivo. Posteriormente, para cada valor absoluto, se debe de multiplicar por su respectiva frecuencia. Ejemplo, en este caso le llamamos frecuencia absoluta o la frecuencia normal para cada clase. Para la clase número 1 yo tengo la frecuencia de 4 y lo voy a multiplicar por el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética, que es 65, arrojando un resultado de 260, como puedes ver en la distribución de frecuencia, y te estoy marcando ahí con una flechita de color azul. Ahora, para la clase número 2, otro ejemplo, voy a multiplicar el 8, que es la frecuencia, por su variación valor absoluto, que es 52,
y en este caso me da 416. Siguiente paso, yo los voy a sumar dándome un valor total de 2626. Pero voy a dividirlo acorde a mi fórmula. Tengo una fórmula en el cual la desviación media es la sumatoria de cada frecuencia que multiplica su valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. Recordar la pregunta, la diferencia del valor absoluto va a estar dividido entre el número total de datos. Ojo, cuando yo lo divido entre n es porque estoy partiendo de una población y la otra variación es n-1, que yo estoy partiendo de una muestra. Estos datos son una muestra, por lo tanto le voy a poner en el denominador n-1. Recuerda esa observación que te acabo de realizar, y al dividirlo son 100 datos en total. A 100 le quito 1 porque es una muestra, me queda 99, y voy a dividir 2626, que es la sumatoria de las operaciones que acabamos de realizar, entre n-1, que es 99, y arrojando un resultado de 26.52. Y esta es la desviación media, que lo podrás ver en la parte inferior, ¿sí?, resaltado en color amarillito, verdecito, ¿sí? Entonces ahí tú observa ese resultado y recuerda que como es una muestra, es n-1. Pero ¿qué significado tiene esta variación de la media aritmética con la marca de clase? Me indica el 26.52, que son los valores que yo tengo ahí próximos, o sea, el valor que toma hacia la media aritmética, porque estoy estableciendo la diferencia con respecto a la media aritmética. Vamos a empezar a hablar de otro valor. Y te voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variación de los cuadrados de la variación con respecto a su media aritmética? Entonces, si te das cuenta, pues estoy hablando de aquí de la otra variación, pero esa variación va a ser diciendo la marca de clase menos su media aritmética. Pero ojo, una variación, ¿sí?, de los cuadrados. Si tú quieres hacer toda cantidad que tú eleves a una potencia, en este caso 2, que es cuadrático, lo que buscas es agrandar más los datos. Pero ¿cuál es la finalidad de agrandarlos? Que hacerlos muy grandes para que te permita realmente ver qué es lo que está sucediendo, qué está pasando con estos valores. Entonces, matemáticamente es lo que nosotros estamos desarrollando. Para ello, la desviación típica normalmente, como puedes verlo aquí en esta diapositiva, se representa con la letra S, pero va a ser S nada más, y lo ponemos como la raíz cuadrada, que es la variación, ¿sí?, de la marca de clase menos la media aritmética, pero ojo, al cuadrado, y lo voy a multiplicar por su respectiva frecuencia de cada clase, es decir, para cada clase, y los voy a dividir entre el número total de elementos. Si es una población, es n. Si es una muestra, es n-1. Esto lo vas a determinar según el análisis que tú estés haciendo. Normalmente lo que más utilizamos es una población. Y bueno, pero en este caso, repito, es una muestra, ¿sí? Bien, vamos a verlo. Aquí en este tabular te estoy marcando con una flechita que yo ya tengo aquí marcado, ya tenemos que es la marca de clase menos la media aritmética, que explicamos con anterioridad para cada clase. Recordad que la clase es cada fila que nosotros tenemos de manera horizontal. Ahora, ese valor, por ejemplo, el primero es menos 65, la clase 2 menos 52, clase 3 menos 39, y así sucesivamente hasta la clase número 11, que tiene 65. Lo que debo de hacer ahora es elevarlo al cuadrado. Yo te recomiendo muchísimo, para que ustedes realicen estas operaciones, hazlo un tabular. En ese tabular se llama, recordar que es una distribución de frecuencia, y para que tengas mejores resultados, establécelo en Excel. Utiliza aquí tus tics, utiliza tus conocimientos previos y establécelo a través de editor de fórmulas en Excel, y verás que es más sencillo operarlo. Entonces, si ya no lo tienes así o ya lo tienes, entonces si no lo tienes, por favor, haz un tabular y ve haciendo tus operaciones. Ahora, lo que procede a hacer es elevarlos al cuadrado. Menos 65 al cuadrado te da 4225. Recuerda que cada cantidad negativa elevado a una potencia par siempre va a ser positiva. Y así se tendrá que ir realizando
para cada clase. Recordar que las clases son las filas, es muy importante. En esta diapositiva, por ejemplo, en la parte superior izquierda de color amarillo, te estoy colocando la primera clase, que es menos 65 al cuadrado, te da 4225. Y ahí te especifico que hay que realizar para cada clase. Por otro ejemplo, que inclusive nos da 0, la diferencia para la clase número 6 es 0, pero 0 elevado al cuadrado pues me sigue dando 0. Otro ejemplo, vamos a la clase número 11, que es 65, 65 al cuadrado, me da 4225 y es positivo. Ahora bien, lo que procedemos es realizar la multiplicación por cada frecuencia. Ejemplo, para la clase número 1 es 4225 por, en este caso su frecuencia es 4, me da 16900 como valor, de recordar que son positivos. Y así para cada clase. Para la clase número 2, frecuencia 8, lo multiplico por su variación al cuadrado, que es 2704, tienes un resultado de 21632. Y así hacemos clase por clase por clase, total 11 clases. Al realizar la suma es 109.852, que está en la parte superior derecha y abajo en el tabular para que tú lo visualices. Ese valor que yo ya tengo lo voy a dividir, recordar, entre 99 porque es una muestra. Y al hacer la división es 1109.59,596. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos un valor positivo y negativo, o sea, más o menos de 33.31 aproximadamente. Ahora, recordar que en matemáticas todo resultado de un radical par es tanto positivo o negativo. ¿Qué me indica la desviación típica que sea un valor positivo y negativo? Tengo mi valor medio, me dice que voy a brincar 33.331 valores hacia la izquierda y 33.31 valores hacia la derecha, que son próximos a la media aritmética, o sea, el punto medio. Recuerda que todo inicia de la media aritmética porque son valores de dispersión. ¿Qué tantos hay variación con respecto a una referencia que es un valor medio? Ahora, la varianza. Y antes dice, a menor valor de variabilidad, será mayor o menor su homogeneidad. ¿Qué me indica esto? Bueno, me indica que voy a tener lo que nosotros llamamos una varianza. En este caso, la varianza no es otra cosa más que la desviación típica al cuadrado. Y al tener nosotros nuestra desviación típica al cuadrado, bueno, entonces tendríamos que el 33.105, 59.831 lo elevamos al cuadrado, como ves en esta diapositiva, y ve ahí el robotcito que ahí arriba te indica, te dice, el resultado es 1109.59 aproximadamente, ¿sí? Esa es la varianza, ¿sí? Entonces, por definición decimos que la varianza es la desviación típica elevado al cuadrado, o sea, la letra S al cuadrado. Ahí te lo indica el robotín. Bien. Pero hay una forma que yo puedo representar los valores. ¿Cómo? Todas estas variaciones que estoy presentando por medio de la desviación típica con respecto a la media aritmética, yo lo puedo representar mediante un valor porcentual, ¿sí? Y esto es, yo les preguntaría, ¿cómo determinar el valor de la variabilidad? Para determinar el valor de la variabilidad a través de estos valores que estoy tomando, ¿sí? Se llama coeficiente de variación, el cual el coeficiente de variación es directamente proporcional a la desviación típica e inversamente proporcional a su media aritmética. La desviación típica porque es el proceso de variación o de dispersión que tenemos, tanto uno anterior como uno posterior, entre la media aritmética porque es el promedio de los valores, es decir, 33.310 entre 714.5 como resultado de la media aritmética y la desviación típica, dándome un coeficiente de variación primero fraccionario que es 0.0466, el cual si yo lo multiplico por el valor porcentual que es del 100, bueno, tengo un porcentaje que es del 4.66%, que no es otra cosa más que la variación. La variación entonces, ahí nos dice el robotín que es 4.66%, que es equivalente porcentual, que es lo que más nosotros ubicamos los valores, un valor porcentual. Ahora, estas son las medidas de dispersión. Quiero que veas la distribución que yo te acabo de colocar
con la parte ya final, que viene siendo un mapa conceptual. En ese mapa conceptual, el robotín te está indicando ahí qué son las medidas de dispersión, que viene siendo el rango, la desviación media y la desviación típica o estándar. Entonces, como conclusión, el rango es la variación, que es el valor máximo, menos el valor mínimo. La siguiente, la desviación media, pues es la variación de los valores medios, pero viene siendo con respecto igual a la media aritmética, ¿sí? Que viene siendo los valores absolutos. Y la desviación típica o estándar, recordar que ahí vamos a tener lo que es la varianza y lo que es el coeficiente de variación. La varianza viene siendo la desviación típica al cuadrado. Y la coeficiente de variación, recordar que es directamente proporcional, o en otras palabras, el cociente de la desviación típica entre la media aritmética. Y la desviación estándar o la desviación típica es los valores elevados al cuadrado, o sea, las diferencias. Eso es lo que me permite establecerlo, ¿sí?, para poder analizarlo. Por lo tanto, las medidas de dispersión se utilizan para una serie de datos en el cual nos va a permitir determinar qué tan dispersos se encuentran los datos para una distribución de frecuencias agrupadas, o sea, qué tanto se encuentra a través de la media aritmética. De mi parte es todo, les agradezco su atención, no sin antes decirle que cualquier texto te puede servir de referencia a lo que es la estadística y probabilidad. Pero hay un libro que me llama un poquito la atención que te puede servir, que es Probabilidad Estadística, tercera edición, de Samuel Funes Labra de la Vega Trucios, que es editado por el Instituto Politécnico Nacional, y hay otro que es de la serie Schaum o el de McGraw-Hill, que es Probabilidad Estadística de Murray Spiegel. Eso es un poquito más de nivel, pero vas a encontrar buenas cosas ahí que te van a servir de utilidad. Que tengas buen día, espero que te sirva esto y nos vemos a la próxima.